Segunda de Crónicas, capítulo 18. Dígale al del lado, no se acostumbre tanto al videobin. Segunda de Crónicas, capítulo 18. Vamos a empezar desde el versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 6. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo cual Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía. Y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galat. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galat? Y él respondió: yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Versículo 4. Además dijo Josafat al rey de Israel, y yo quiero que usted resalte esto: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Dígale al del lado, te ruego hoy que consultes la palabra de Jehová. Sigamos leyendo. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galat o me estaré quieto? ¿Qué hizo el rey Acab? ¿Reunió a cuántos profetas? Diga conmigo, 400. No fueron 1, 2, 3 o 4 o 5, fueron 400 profetas. Dígale del lado, 400. Para que usted vaya viendo ahí lo que está pasando. 400 profetas. ¿Y qué le hizo? ¿O cuál fue su reacción? Hizo una pregunta: ¿iremos a la guerra o nos quedaremos quietos? ¿Y qué respondieron los profetas? Sube, rey, porque Dios los entregará en tu mano. ¿Qué profetizaron? Que iba a haber victoria, que ellos iban a ganar la batalla. Pero el versículo 6, mire lo interesante, dice: pero, diga conmigo, pero Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Diga conmigo, ¿hay algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? ¿No le parece interesante? A mí me pareció muy relevante lo que hizo Josafat. Y en estos días que hemos estado leyendo Crónicas y Jeremías, pues creo que el tema de los profetas ha estado en furor en nuestros labios. Y me puse a reflexionar un poco sobre la importancia o la relevancia del profeta en el Antiguo Testamento, pero también su relevancia y su influencia en nuestro tiempo. Y quiero comenzar esta enseñanza en esta mañana con una pregunta. Vamos a ver usted qué respuesta me da. Si hoy estuviera aquí una persona que es considerada profeta de Dios, ¿a usted le gustaría pedirle a Dios que esa persona le hablara en el nombre de Dios? ¿A cuántos les gustaría ser el elegido? Señor, que me hable a mí, que me hable a mí. Yo no sé si a usted le ha pasado. Una vez fui a una iglesia muy grande en Estados Unidos y preciso ese día que yo llegué había una profeta. 5,000 personas, y lo único que yo hacía era pedirle al Señor: Señor, que me hable a mí, que me hable a mí, que yo sea el siguiente, que yo sea el siguiente. Yo veía el poder de Dios hablando a través de esta profeta. Era una cosa impresionante. Y empezaban a caer como que las personas seleccionadas cerca de mí. Yo decía: este es el triángulo de la bendición, aquí está, estoy en la línea de la bendición, Señor, a mí. Y empecé como a clamarle a Dios de que de una u otra forma: Señor, si estás en este lugar, si verdaderamente eres tú, háblame, y que ella sepa lo que estoy pensando en este momento. ¿Usted alguna vez le ha pasado eso? A ver, levante la mano para yo no sentirme anormal. Gracias. Gracias porque usted me hace sentir que no soy el único que siente un interés particular por las cosas del futuro. Hay un interés en nosotros los hombres por lo sobrenatural, y eso es algo real, verdadero, y Dios lo conoce, Dios lo sabe, porque Él finalmente, como dice su palabra, puso sobre nosotros de su espíritu. Dice: hagamos al hombre a su imagen y nuestra semejanza, y sopló sobre nosotros su aliento. Y el hombre siempre ha tenido un interés particular por estas cosas, por saber qué va a pasar en el futuro. ¿Usted no le gustaría saber qué va a pasar el 14 o el 11 de agosto del 2014? ¿Dónde estará usted sentado? ¿Qué tal que Dios le diga: lo voy a mandar a viajar un ratico? ¿Hay algún soltero? Ayer hablaba de los solteros y el Señor me usó para profetizar sobre los solteros. ¿Dónde están los solteros? Levanten la mano sin miedo. Qué oso, ¿no?
Aproveche que tal que esté aquí el partido, la propia aquí. ¿Ah? Levante la mano con ganas y diga, yo soy soltero. ¿Sí? Orgullosamente soltero, esperando en el Señor. Entonces ayer decía que el Señor puso en mi corazón, de pronto es para usted esta palabra, esta tarde a las 5 de la tarde en Juan Valdés, mientras otra persona me va a invitar a tomarme un mocachino, yo voy a ser testigo de del cumplimiento de la palabra profética. Puede que usted encuentre a su hombre o a su mujer allá, la que Dios ha designado, ¿cierto? Usted se va a comprar un café, cuando se le caiga la moneda de 100 pesos, se la van a recoger. Se la van a recoger y esa es la persona que el Señor ha dicho que es para usted. Esta tarde voy a ir a las 5 a ver quién está allá pendiente. ¿Sí ve? Eso es un interés particular por las cosas del futuro. Ahora, el diablo también sabe que nosotros estamos interesados por el futuro. Y por eso usted hoy en día ve una cantidad de cosas como Walter Mercado, multimillonario, o Salomón. ¿Usted ha visto alguna vez a Salomón? Ajá. Ahí lo quería coger yo. Sí. Porque prestamos mucha atención a este tipo de cosas. Y el diablo sabe que el interés del hombre por el futuro es una empresa sumamente rentable. Por eso la gente que lee las cartas, el tarot, o los que leen la numerología, todas estas cosas que tratan de predestinar el futuro, son empresas sumamente exitosas. Porque el hombre incauto se deja engañar. Y esto no es algo nuevo, esto no es algo que existe en el siglo reciente. Si uno lee con detenimiento la palabra de Dios, desde los tiempos antiguos está la necesidad o el deseo del hombre de conocer el futuro. Que lo usamos para mal es otra cosa. Pero si usted lee, por ejemplo, la historia del rey Saúl, ¿qué hizo Saúl cuando Dios ya lo desechó y dijo, mi espíritu ya no está sobre ti? ¿A dónde fue? ¿Fue a consultar qué? A un adivino. Quiso engañarse, quiso engañar a la gente y se vistió de otra persona, pero finalmente todo fue revelado. Hechos capítulo 16, versículo 16, dice que aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu ¿de qué? De adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿Qué hacía la mujer? Daba ganancia a sus amos, ¿cómo? Adivinando. Entonces, hoy voy a hablar de un tema para que aprendamos a discernir la profecía. Esta predicación se llama Entendiendo la Profecía. Porque estamos muy interesados en lo que nos pueden decir del futuro, pero Dios tiene una forma ordenada y real de entender las cosas que han por venir. Ahora, yo le hice una pregunta, ¿verdad? ¿Cree que si a usted le gustaría ser la persona elegida? Y muchos me dijeron que sí. Ahora una segunda pregunta, y tal vez es una pregunta hipotética que usted me haría a mí, consideré yo, si nos pudiéramos sentar a tomar un café o un jugo. Tal vez usted me podría preguntar, ¿cree usted que la profecía está activa en este tiempo? Porque hay muchas personas que en este tiempo, en este siglo aún de la iglesia, creen que la profecía no existe. En mi caso, y le doy la interpretación personal, yo creo que sí está vigente. Yo creo que Dios sí usa a las personas para revelar secretos del reino. Esa es mi posición y quiero manifestársela hoy. Usted tendrá que sacar sus propias conclusiones, pero yo sí creo que Dios usa a las personas. Creo que el Espíritu Santo está tan activo en este tiempo que Él revela las cosas del reino, las cosas de Dios, las cosas que solamente los hijos de Dios podemos saber, y eso es a través del don de profecía. Creo también que la profecía, la palabra profética de una persona debe ir acompañada por el cubrimiento de la profecía máxima. O sea, no creo en la profecía sola de una persona. Yo creo que esa persona tiene que estar sujeta y relegada a la autoridad de la palabra de Dios. Porque si usted no lo sabía, o por si usted no lo sabía, aquí está la revelación profética mayor. Esta es la verdadera profecía, no lo que el hombre habla, lo que Dios ya habló, lo que Dios ya estableció. Los cielos y la tierra han pasado, pero la palabra de Dios ha permanecido, porque la palabra de Dios es una palabra profética. ¿Usted quiere profecía?
búsquela en este libro. No busque a la gente, no busque al hombre. Y de eso es de lo que le quiero hablar en esta mañana. Ahora, ¿por qué creo yo que la profecía sí está activa en este tiempo? Efesios capítulo 4, versículo 11 nos dice lo siguiente: que Jesús, porque está hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros ¿qué? Profetas. Diga conmigo, profetas. A otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta enseñanza? Que aprendamos a discernir la profecía. En estas semanas, en las últimas semanas, he tenido la oportunidad de reunirme, de hablar con ciertas personas nuevas que han llegado a la iglesia. Y muchas de ellas me han manifestado que han tenido algún tipo de contacto con personas que tienen palabra profética o tienen profecía, el don de profecía en sus vidas. Pero también he podido detectar, y el Señor me permitió recordar muchas anécdotas, muchas historias que hoy le voy a compartir, sobre la forma como muchas personas inescrupulosas le sacan provecho a lo que dicen ser llamados como un don de Dios. Se aprovechan de la necesidad y del deseo del hombre por conocer el futuro. Recuerde cómo empecé la predicación, preguntándole si a usted le gustaría saber el futuro. Muchos no levantaron la mano por pena, pero le aseguro que todos los que estamos aquí sentados, todos los que nos ven por internet, todos los que están allá en el salón de bebés, todos tenemos un interés. A todos nos agradaría saber la fecha exacta en la que vamos a morir, para aprovechar hasta el último segundo. Pero resulta que la Biblia dice que el único que lo sabe es el Señor. El día y la hora de su partida de este mundo solo lo conoce Dios. Hay secretos que Dios definitivamente no va a revelar a nadie. Pero hay gente que sí se aprovecha de estas cosas y dice hablar en el nombre de Dios, pero están hablando en nombre propio. Hoy vengo a hablar de eso. Hoy vengo a enseñarle a usted cómo discernir, cómo entender una palabra profética. Porque esto fue lo que hizo Josafat. Volvamos a Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 6. ¿Qué había pasado en ese momento? Él dijo: vamos a buscar la palabra del Señor, que nos hable Jehová, que nos hable Dios. Acab buscó a sus profetas. ¿Qué profetizaron los 400 profetas? Sube, que el Señor. ¿Quién le dijo? Que Dios. Los profetas de Acab dijeron: Dios te los ha entregado en tu mano, oh gran rey Acab. Pero dice la palabra en el versículo 6, Josafat dijo: ¿no hay aquí algún profeta del Señor por medio del cual le preguntemos a él verdaderamente? A mí me pareció interesante lo que Josafat hizo. ¿Qué fue lo que él vio en los profetas que no le dio seguridad, que no le dio confianza en lo que estaba oyendo? Y eso está respaldado por Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás que juzguen. Dígale al de lado: hay que juzgar la profecía, hay que juzgarla, hay que estudiarla, hay que analizarla, hay que interiorizarla, hay que probarla para ver si verdaderamente viene de Dios o no viene de Dios. Esto me hizo recordar una anécdota que tuve yo cuando estaba en el colegio. ¿A cuántos les gustaba la trigonometría en el colegio? Ahí sí no dicen amén, ¿cierto? Entonces, ¿a cuántos les gustaba la educación física? Aleluya, santo. Entonces nosotros estábamos en clase de trigonometría y de física y teníamos un profesor, era excelente. Yo creo que es el mejor profesor que yo he tenido en toda mi vida. Pero él decía: cada vez que usted tenga una pregunta y se la trague, es como si usted se tragara un pedazo de tiza. Así, lo mismo le digo con la profecía. Cada vez que usted escuche una profecía y no la juzgue, es como si usted se tragara un pedazo de tiza. Porque la profecía es ¿para qué? Para digerirla. La profecía es para analizarla. La profecía es para confrontarla con la profecía suprema. Esa es mi obligación. Ya de ahí en adelante depende de su reacción frente a lo que la gente le diga. Ahora, ¿qué fue lo que Josafat vio? O lo que yo creo que él vio y que nosotros debemos aprender para discernir correctamente la profecía. ¿Qué traté de hacer yo? Me puse como en los zapatos del hombre y dije: oiga, 400 personas se pusieron de acuerdo y dijeron: oiga, Dios dice que suba, que Él le va a entregar a toda esa gente en su mano. Pero hay un hombre que le dijo que no, porque él dijo: no hay un hombre, y empezaron a buscar, y dice la palabra que fueron a buscar al profeta Micaías. Pero a Acab le caía gordo el profeta, ¿y sabe por qué le caía mal el profeta Micaías?
porque nunca le decía nada bueno. Ese tipo siempre es con las malas noticias. Esa es la profecía que a mí no me gusta. Esa es la profecía que a mí me da jartera oír. A nosotros nos pasa igual. Cuando nos profetizan lo bueno, carro, casa, beca, ese es el profeta de Dios. Cuando le dicen cuándo se va a casar, cuántos hijos va a tener, usted dice aleluya, yo sabía que el Señor es de bendición. Pero cuando hay un profeta que se levanta y le dice, oiga, no, usted está andando mal, la Biblia dice que si tú no obedeces no serás prosperado. Ese es el profeta al que nosotros le ponemos ¿qué? La X. Pero Josafat pidió esa clase de profeta. Ahora, ¿qué vio él? En primer lugar, 5 cosas yo creo que él vio. La primera, que nosotros debemos aprender para discernir correctamente la profecía, es entender lo que es la profecía. Usted y yo creemos saber lo que es la profecía, o yo creía saber lo que era la profecía. Pero un día me di cuenta al leer la palabra de Dios que tenía un concepto completamente equivocado. Ahora, ¿cuál era el concepto que yo tenía de profecía? Y tal vez coincida con el que usted tiene hoy. Para mí la profecía era simplemente una predicción del futuro. Sentarme a que alguien me dijera lo que va a suceder o lo que va a acontecer en 5, en 10, en 20, en 40 años, no sé, cualquier escala del tiempo. Y ahora ese concepto, ¿cómo lo adquirí? Resulta que en el colegio, yo estudié en un colegio de sacerdotes, entonces había una clase que se llamaba religión. Y en la clase de religión el profesor era muy dado a ponernos la película de las profecías de Nostradamus. ¿Quiénes vieron alguna vez las profecías de Nostradamus? ¿Quién sabe quién es Nostradamus? Hay unos que definitivamente, ayer me pasaba, nadie sabía quién era Nostradamus. Y dije, ¿dónde están? ¿Sí? Nostradamus fue un personaje famoso que por allá unos siglos atrás empezó a decir que el mundo se iba a acabar en el año 2000. Y eso profetizaba la destrucción. Y el profesor como que era muy adepto a Nostradamus y constantemente nos presentaba esa película. Entonces, ¿cuál fue el concepto que creó en mí de profecía? Predicción. Y por eso cuando llegó el fin del siglo XX, pues todo el mundo estaba alarmado, ¿cierto? El Y2K y los computadores iban a colapsar y todo el mundo esperando a que el sol ya desapareciera. Y no, sobrevivieron los de Australia, pero los de Colombia sí sobreviviremos. Y entonces empezó toda esa historia. Pero es porque toda esa connotación había influenciado el concepto sobre profecía. Muchos creemos que la profecía se refiere únicamente a predicción de eventos futuros. Y resulta que la Biblia nos dice que la profecía es algo completamente distinto. La profecía es proclamación de la mente y del consejo de Dios. Cuando yo predico la palabra de Dios, cuando usted viene y escucha a un predicador, usted está escuchando palabra ¿qué? Profética. Porque es la proclamación del pensamiento de Dios. En otras palabras, si yo le predico a usted Deuteronomio capítulo 28 y le digo, oiga, si usted obedece, porque la Biblia dice, si obedeces, entonces serás bendito. Bendito en la ciudad, bendito en el campo, bendito será el fruto de tus manos, bendito será el fruto de tu vientre, no te faltará la comida en la alacena de tu casa. Prestarás, mas no pedirás prestado, serás puesto como cabeza y no como cola. ¿Qué estoy haciendo en ese momento? Profetizando. Porque estoy declarando los pensamientos de Dios. Él dice en su palabra, oiga, en Jeremías 29:11 dice, tengo planes buenos para ti, planes que auguran un futuro y una esperanza. Porque yo vine a darles vida y vida en abundancia. Porque deseo que seas prosperado, que goces de buena salud, así como creces espiritualmente. Cada vez que pronunciamos o proclamamos la palabra de Dios, estamos profetizando. Por eso la Biblia dice que en la lengua hay poder de vida y hay poder de muerte. ¿Usted qué clase de palabra habla? Porque cuando usted habla, usted está profetizando. Si usted le dice a su hijo que no sirve para nada, que es un inútil, ¿qué está profetizando sobre él? Destrucción, inutilidad. Usted no sirve para nada. Usted es poca cosa. Usted es una... No sirve, igualito a su mamá, igualito a su papá. Usted lo está atando a lo que esa persona trae. Y por eso nosotros debemos declarar lo que la Biblia dice. Planes que tengo, los planes que yo tengo para ti son planes que buenos. Dígale al de al lado, buenos. Entonces yo debo cuidar lo que hablo porque la Biblia me enseña que lo que yo proclamo de la palabra de Dios se va a cumplir. Ahora, la profecía no es necesariamente o primariamente una predicción. Eso no es profecía. Que incluye predicción, sí, pero no es lo fundamental, no es el núcleo, no es lo que Dios quiere. La profecía es
algo que sucede que no se puede conocer por medios naturales. La profecía es eso, algo que es sobrenatural. Le voy a dar un ejemplo, Mateo capítulo 26, versículos 67 y 68. Jesús está allá donde los jefes del Sanedrín lo arrestaron. Y entonces empieza aquí el versículo de la siguiente manera: entonces le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? En medio de una multitud que vienen 30, 40, 50 personas y empiezan a golpear a alguien, ¿usted cree que uno tiene una capacidad natural de ver quién fue el que le dio una trompada, de ver quién fue el que le dio una patada? ¿Usted lo podría hacer? Naturalmente no. Y lo mismo nos dice el Señor, hay muchas cosas que en el ámbito natural no las puede conocer una persona. Se necesita ¿qué? Lo sobrenatural para reconocer lo que ha sucedido. Y eso es profecía. Por eso la profecía no está relacionada únicamente al evento futuro, porque la profecía también está relacionada al pasado, al presente y también al futuro de la persona. Cuando Dios saca a la luz algo que una persona ha vivido en el pasado, ¿qué está sucediendo en ese momento? Un tiempo profético. Y usted más adelante va a entender por qué, porque vamos a ver el propósito de la profecía a continuación. Dios también necesita revelar el pasado de las personas. Aún necesita revelar lo que usted está viviendo en el tiempo presente, no por medio natural, sino por obra sobrenatural, porque todo esto es de dependencia del Espíritu Santo. Ahora, entonces, lo primero que debemos entender es que el concepto de profecía. Profecía no es predicción necesariamente, no es lo primero, no es lo fundamental, no es el núcleo, es el proclamar la mente y el consejo de Dios. Eso es profecía, para que usted vaya discerniendo, para que usted no se vaya a cualquier esquina en donde dice, aquí está el profeta de Jehová. Porque así he visto a muchas personas que abren establecimientos públicos para atender a la gente porque él es profeta de Jehová, y ese no es el orden de Dios. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de orden y de paz. ¿Quiénes fomentan el desorden? Nosotros los creyentes, nosotros los cristianos, los que no nos queremos sujetar al orden y a la estructura de la iglesia, porque él dijo, todos los dones tienen que ser puestos en donde, al servicio de quién, de la iglesia. Pero yo soy el que tiene que hoy reflexionar y entender que esas personas están en la calle, esas personas inescrupulosas pululan, florecen, porque hay gente indisciplinada dentro de la iglesia de Jesucristo. Oseas capítulo 4 versículo 6 dice que el pueblo pecó por su falta de conocimiento. Y a partir de hoy usted ya va a tener y va a adquirir el conocimiento necesario para enfrentar la profecía, pero usted tiene que tomar decisiones. Y de eso se trata, de cambio a la hora de tomar decisiones. No dejarnos mover por las emociones, sino por lo que el Espíritu Santo nos dice. Ahora, ¿qué es lo segundo que debemos discernir de la profecía? Su propósito en este tiempo. Yo debo entender que en el Antiguo Testamento la profecía tenía un propósito específico. ¿Cuál era? Ser la palabra de Dios. Porque en ese tiempo la Biblia no había sido escrita. La Biblia no había sido aglomerada, la Biblia no había sido ¿qué? Agrupada en el canon. Hasta el tiempo del Antiguo Testamento, cuando Acab y Josafat estaban vivos, no había la palabra de Dios, no existía. Y por eso el profeta era una persona que relevante dentro del pueblo de Israel. Era el vidente, le decían, ahí llegó el vidente, el que todo lo ve. ¿Por qué? Porque Dios le daba revelación a la persona. Entonces buscaban la palabra de Dios, ¿a quién tenían que acudir? Al profeta. La voz del profeta era la voz autorizada de Dios en ese tiempo. Ahora, a diferencia de ellos, la voz autorizada de Dios en este tiempo es la Biblia. Gracias a Dios estamos en un tiempo completamente diferente y hoy todo está aquí. Entonces, ¿cuál es el propósito de la Biblia en este tiempo, de la profecía en este tiempo? Cumple un doble propósito. El primer propósito está dirigido a los creyentes. ¿Cuántos son creyentes? Entonces diga, ese propósito es para mí. El primer propósito es al que se refiere Pablo en 1 Corintios 14:3. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres, y cuando está hablando de estos hombres dice a los hombres que están plantados en la iglesia, a los hombres y a las mujeres que están echando raíces en la casa de Dios. Entonces esa primera palabra es para la gente de la iglesia. Entonces diga, es para mí. Porque el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación,
para exhortación y para consolación. Entonces yo debo aprender es, predicción del futuro no necesariamente. ¿Soy creyente? Sí, entonces la profecía tiene un propósito, ¿qué? Edificarme, exhortarme o consolarme. ¿Qué significa edificar? Edificar es buscar el crecimiento espiritual de la persona. Desarrollar el carácter del cristiano para que un día llegue a la medida de la estatura de la plenitud de Jesús. Ese es el propósito de la profecía. Más allá de decirle si Dios le va a dar un carro nuevo y qué marca y qué color, yo no sé si se lo va a dar o no se lo va a dar. Es decir, mire, yo quiero que crezcas a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que Dios busca. Y eso fue lo que Dios empezó a hacer en mi vida hace muchos años. En el 2003, Dios usó una persona para darme una palabra profética ¿de qué? De edificación, porque Dios quería hacerme crecer, Dios quería promoverme, Dios quería que empezara a buscar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿En qué proceso me encontraba en ese momento en mi vida? Estaba tomando una decisión. Yo quería estudiar, quería hacer una maestría. Y empecé a hacer todos mis papeles para quedarme estudiando en Colombia, pero resulta que esa no era la voluntad de Dios. Yo peleaba en contra de la voluntad de Dios. Y Dios me decía, yo quiero que te vayas afuera, al extranjero, que estudies otra lengua, que vivas otras experiencias y finalmente que crezcas. Porque en ese tiempo, déjeme decirle, yo no lavaba, yo no planchaba, yo no cocinaba, no sabía nada. En otras palabras, era un inútil. Yo siempre me preguntaba, ¿y Ana Milena qué me veía a mí? Eso era casémonos y yo no. Yo decía, no, Dios quería ayudarme ¿qué? A crecer. Yo le conté a usted hace un par de semanas que en esos años no producía nada, yo no producía fruto, no servía para nada, estaba sentado apachurrado en una silla en la iglesia. Pero Dios me dio una palabra, me cerró una puerta en Colombia y me abrió una puerta en el exterior y yo no me quería ir para el exterior. La universidad me entregó una beca y yo decía, ay no, eso como que no es de Dios. Yo creo que Dios no quiere que yo me vaya lejos de mi casa. Y esa persona una noche me llamó, mi mamá espiritual, la pastora Matilde, y me dijo, mijo, le tengo una palabra del Señor. Hebreos capítulo 10, versículos 35 y 36. Mire lo que me dijo Dios esa noche. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Yo había estado orando para que Dios me mostrara cuál era su voluntad. Señor, cierra la puerta que no es tuya. Abre la puerta que tú quieres para mi vida. Y Dios empezó a abrir el camino de irme para el exterior. Y todo salía para el exterior. Y yo empecinado en ¿qué? Colombia, 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 Colombia. Hasta que Dios me dio esta palabra. ¿Y qué hizo mi corazón? ¿O qué sentí en mi corazón? Que era una palabra de Dios. Porque todo estaba encaminado y ya Dios me había hablado. Me dijo, no tengas miedo, a donde quiera que tú vayas. Me había hablado en Josué 1:9. Yo soy tu Dios, estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Empezó a confirmarse la historia. Y Dios finalmente lo que pretendía era que yo me fuera para allá, para Inglaterra, porque allá fue donde Dios me empezó a usar. Allá fue donde Dios empezó a desarrollar dones que yo no conocía, que yo no entendía, que no había vivido, porque allá tuve que empezar a depender realmente de ¿quién? De Él. Pero eso fue una palabra que yo recibí ¿para qué? Para crecimiento espiritual. Así que yo o alguien aquí, porque Dios nos puede usar a cualquiera, nosotros podemos tener una palabra a alguien o para alguien, para que esa persona ¿qué? Crezca. Ese es el propósito de la profecía. Y mire que el Señor me decía, tengo un gran galardón para ti. Y la pastora me decía, vaya mi hijo, vaya, cumpla su propósito, que Dios lo va a recompensar. Porque el que le obedece, al que le obedece Dios lo recompensa. Pero yo nunca me fui pensando cuáles eran las recompensas, si me iba a dar plata, si me iba a dar una casa, si me iba a dar un carro. Sabía que Dios me iba a recompensar de una u otra forma, porque la verdadera recompensa está en la vida espiritual. Y Pablo dijo, mire, teniéndote a ti, Señor, lo tengo todo. Y eso es lo que uno tiene que aprender, que no todo está relacionado con la plata, porque ahí es donde vienen los incautos, los vivatos, y empiezan a aprovecharse del deseo de la gente, porque eso es lo que queremos, ¿cierto? Que nos digan si vamos a tener platica, si vamos a tener con qué viajar, si vamos a estar en opulencia, si el carro nuevo, si la casa, eso es lo que buscamos. Pero muchas veces Dios nos da otras palabras, ¿para qué? Para que verdaderamente crezcamos espiritualmente, porque así lo dice la Biblia. Si tú creces espiritualmente, lo demás va a venir por añadidura. Y eso me lo enseñó el Señor allá. Ahora lo segundo,
como creyente es exhortarme. ¿Y qué significa exhortar? Yo quiero que usted le preste atención. Profeta de Dios, ¿hay algún profeta de Dios en esta mañana, en este lugar? Dígame, porque Dios me puede usar a mí. Dice que su espíritu le da los dones a la gente como Él quiere. Cuando usted menos piense, Dios lo va a usar de manera profética. Así que si usted siente la necesidad de exhortar, ¿qué es exhortar? Llamar a alguien aparte para amonestarlo o para corregirlo cuando se está apartando de las cosas de Dios. Y Dios me ha usado a mí en ciertas ocasiones, le hablo de mi experiencia, seguramente usted tendrá la suya, en donde Dios me ha dado unas palabras que yo digo, ay Señor, pero ¿por qué me mete en este chicharrón? ¿Por qué me toca a mí? Yo no soy un tipo confrontador, a mí mi temperamento es peace and love. Y Dios me dice, no Señor, esta palabra es para tal persona. Y recuerdo algo que me pasó con una persona hace un par de años, un joven universitario. Usted lo veía en Facebook y decía, este tipo es el más cristiano de los cristianos. Usted lo veía en el grupo, es el más cristiano de los cristianos. Pero el Señor me dio un día una palabra y me dijo, esto es para él. Y yo decía, uy Señor, pero esto es todo lo opuesto a él. Este no es el cristiano que él aparenta ser. Es que me dijo, ese es el problema, que él aparenta. Y lo llamé y le dije, ven acá, cuéntame cómo va tu vida espiritual. No, excelente, pastor. El Señor es tremendo, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De dónde vendrá mi socorro si no es del Señor? Y yo decía, este tipo es un monstruo. Eso es mucha palabra. Y le dije, ven acá, vamos a hablar seriamente. El Señor me habló esto de ti. Y la palabra de Dios no miente. Y si Dios lo dijo, esto se tiene que cumplir. Entonces, ábreme tu corazón. Y empezó a contarme y llevaba una doble vida. Salía del equipo de crecimiento los viernes y se iba a emborrachar. Se acostaba con las mujeres. Una vida desordenada. Entonces no era lo que él aparentaba ser. ¿Y qué le dijo el Señor? Yo te amo, pero vuelve de tus malos caminos. Esa es una palabra ¿para qué? Para que la persona reflexione. Ahora, esto también me pasó en Londres. Estaba una mañana, salí, me monté en el tren para ir a la universidad y el Señor me trajo al pensamiento de Efesios capítulo 4 versículo 28. Dice que el que robaba, que no robe más. O sea, yo tenía mis ovejitas allá en Londres, eran 7 ovejas. Y cuando el Señor me dijo, el que robaba, que no robe más, mire cómo funciona la profecía, porque la profecía también tiene parte emocional del hombre. Cuando Dios me habla esa palabra, yo dije, claro, ya yo sé quién es de estos pelados, el que tiene cara de ampón. Yo sabía que ese tenía su torcido, porque así somos nosotros. Dios nos da una palabra y nosotros empezamos a dejarnos llevar por las emociones. No le pregunté al Espíritu Santo para quién era. Y me fui corriendo y llamé por el celular al muchacho y le dije, mire, Dios me dio una palabra para usted, yo necesito reunirme con usted urgente. Y él me dijo, claro, a las 2 de la tarde cuando yo salga del turno, porque él dirigía una limpieza en un edificio, cuando yo salga del turno nos vemos y nos tomamos algo y usted me cuenta, claro, lo que usted me diga. Y llegué a la cita y le dije, el Señor me lo reveló. Es que yo sabía que usted tenía cara de ampón, yo lo sabía. Desde que lo vi el primer día, yo sabía. Y el Señor me dijo esta mañana que le dijera que el que robaba, que no robe más. Y ese muchacho me dijo, se lo aseguro, yo no estoy robando en mi trabajo. Yo soy honesto, se lo aseguro. Yo tengo muchas cosas, ¿sí? Yo tengo mis cuentos y mis historias, pero no, ladrón no. Y no importa, pero el Señor lo anticipa. Yo insistía, vea cómo se equivoca uno en la profecía, para que usted vea. Yo le estoy contando es para que no le pase a usted. Y yo insistía, y entonces por si acaso no importa, el Señor le dice, no vaya a robar, no vaya a aceptar. Y él me decía, no, bueno, yo tomo la palabra, pero le aseguro, yo eso, tengo muchas mañas menos de ladrón. Y yo, bueno, listo, está bien. Y nos fuimos para la casa donde ellos vivían. Y cuando yo llegué, terminamos de comer, nos pusimos a orar. Y el Espíritu Santo me dijo, usted sí es, pero bien, bien. ¿Por qué no me preguntó? Y yo le dije, ¿cómo así? Es que él no es el del problema es este otro. Y yo dije, sí Señor, de verdad que sí tiene cara de ampón. Por molestar. No tenía cara de nada, sino que simplemente no me dejé llevar por el Espíritu Santo. Y me acerqué y le dije, ven acá. Yo esta mañana me equivoqué, pero ahora te quiero preguntar a ti, ¿qué tienes tú que ver con un robo? Porque el Señor te manda a decir que el que robaba, que no robe más. Y él me dijo, le voy a contar mi historia. Aquí nadie la sabe. He tenido una vida oculta. En Colombia yo era jalador de carros. Y me vine huyendo de Colombia porque me hicieron 3 atentados.
Tuve que salir y dejar a mi familia abandonada. Y estando aquí, pues me han ofrecido negocios ilícitos, vender droga, y he estado a punto de caer. Entonces el Señor me enseñó esa noche que cuando uno recibe una palabra profética, uno tiene que preguntarle a Él y estar seguro muy bien a quién se la va a decir. Porque el Señor me dijo, ojo, aprende de esto para que no te vuelvas a equivocar, porque uno no puede ser ligero a la hora de llevar una palabra que viene de Dios. No sé si a usted le da temor, a mí me da temor cuando Dios me revela algo y me dice, es para esta persona. Yo empiezo a orar, a orar, a orar hasta que estoy completamente seguro, porque no quiero dejarme llevar. ¿Por qué? Por mis impresiones personales. Ya me pasó una vez, me equivoqué, tuve que pedirle perdón al otro, decirle, sí, yo sé, tu cara no es muy linda, pero bueno, perdóname. Entonces, ojo, usted puede recibir una palabra para exhortar. En tercer lugar, referente al propósito para los creyentes, es para consolar. O sea, es una palabra que trae alivio, descanso, refrigerio, nos levanta, nos fortalece, nos sostiene, nos da fuerza para enfrentar las dificultades. Porque la Biblia nos dice que en el mundo vamos a encontrar aflicciones. En el mundo hay problemas. En el mundo hay situaciones duras, dolorosas. Pero Jesús dijo, tranquilo, yo he vencido al mundo. Ahora, ¿qué pasó con esto? Yo le conté a usted también que mi cambio, mi conversión vino producto del secuestro de mi papá. Ahora, en medio de la aflicción, llegó un día una persona que había sido pastor de él y empezamos a orar y, ay, Señor, gracias, por favor, bendice a mi papá, guárdalo, protégelo, sé tú su escudo, su protección en ese lugar. Y entonces al final él me dijo, mire, tengo una palabra para ustedes. Y yo, ay Dios. Entonces yo lo que esperaba era que él me dijera, tranquilo, que su papá en 15 días está acá, eso no se preocupe. Y lo que él me dijo es, mira, el Señor me mostró en este momento que tu papá va a ser el último en salir de ese grupo de secuestrados. Yo, ¿cómo? Pero si mi papá es el cristiano, si mi papá es el buena gente, mi papá es el que está allá llevando la luz, entonces ¿cómo así Dios? Y empecé a reclamarle a Dios. Pero me fui a orar y el Señor me dio la siguiente palabra en Isaías capítulo 51, versículo 14. Me dijo, el preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Cuando Dios me da esa palabra a mí, yo fui y le dije a mi mamá y a mi hermano, tranquilos. Sí va a ser el último en que va a salir, porque Dios no se equivoca, o sea, tiene un propósito con él allá, pero tranquilos porque sí va a salir, dice, será libertado pronto, no morirá, porque ¿cuál es la preocupación de una persona o de una familia cuando tiene un ser secuestrado? Que lo maten. Y cuando usted está inmerso en un problema, usted como que los problemas de la gente empiezan a llegarle a usted. Y si sabe la última de fulanito, no, también lo secuestraron y lo mataron y uno empezaba, todo se ponía peor, pero el Señor me dijo, tranquilo, no morirá. Y esa palabra trajo ¿qué? Descanso a nuestra alma. Y ese es el propósito. Si Dios lo quiere usar a usted para llevarle una palabra a alguien de la iglesia, tiene que ser con esos fundamentos o ese propósito. Edificarlo, que crezca. Exhortarlo para que vuelva de su mal camino o para traer ¿qué? Consuelo, alivio, no para otra cosa. Dios no quiere que usted le diga, y entonces el Señor te va a dar carro, casa y beca. Ese no es el propósito. Para que usted aprenda también a llevar la palabra de Dios, porque somos portadores de buenas noticias. No somos agoreros, no somos adivinos, porque esa clase de gente Dios la detesta. Ojo, porque Dios quiere manifestarse en su pueblo con poder. Dios quiere depositar de su Santo Espíritu sobre nosotros, pero quiere que nosotros aprendamos a administrar muy bien los dones que Él nos ha dado para la edificación o para el crecimiento de su iglesia. El propósito de esto no es que usted ahora salga y monte el consultorio en la esquina y se vuelva usted el doctor allá Salomón, porque eso es lo que el diablo quiere. Y lo más peligroso es convertirse en un brujo cristiano. Yo le tengo terror a eso, a que usted se convierta en un brujo cristiano, que la gente lo busque. Porque pasa esto y le voy a contar una anécdota de por qué lo digo. Porque en la iglesia todo se sabe, ¿no se ha dado cuenta? Si sabía, dígale al del lado, sí, siempre hay cositas que todo el mundo sabe. Y cuando la gente nueva llega a un equipo o a un grupo, lo primero que la gente empieza a decirle, ojalá te toque con el líder tal. Tiene unos dones, pero impresionantes. Eso a mí me ha revelado el Señor cosas a través de esa persona que, ay, ojalá te toque. Ojalá, ojalá.
Y empieza la persona a ayunar, a orar y que me toque con esa persona y que me toque con esa persona. Y cuando le toca con un líder que es así medio disciplinado, la persona, ay no, qué jartera, yo que quería que me profetizaran. Resulta que hace mucho tiempo, un día llamaron a la iglesia. Hágame un favor, es que estoy buscando al líder fulano de tal. Y la persona que contestó acá le dijo, no, esa persona no está hoy acá. Ay, mijita, ¿y usted de casualidad no tendrá por ahí un don profético que me diga qué va a pasar mañana o pasado o traspasado mañana? Eso pasa. Y lo van a buscar. Si usted tiene el don, si Dios se ha manifestado a la gente, lo va a empezar a buscar. ¿Y qué le muestra el Señor de mí? Ay, pero dígame, no sea maldito. Ojo, no se deje usar, porque usted tiene que hablar cuando Dios le mande a hablar y tiene que callar cuando Dios le mande a callar. Recuerde, Dios es un Dios de orden y de paz. Si Dios le da a usted, iglesia, una palabra para alguien de aquí, un miembro de esta iglesia, usted tiene que usar el conducto regular. Yo soy el pastor y a mí Dios me dio una palabra sobre una persona y yo fui a donde el líder de esa persona y le dije, mire líder, Dios me dio una palabra de una oveja suya. Vamos a compartirle la palabra. Vamos a hablarle la palabra que Dios me dio. Yo no lo voy a hacer solo, aunque sea el pastor y lo pudiera hacer, no lo hice, porque debo dar el ejemplo de que Dios es un Dios de orden. Y si usted recibe una palabra de alguien, lo primero que usted debe hacer es ir a donde el líder de esa persona y decirle, mire, el Señor me mostró esto. ¿Qué hacemos? Oramos, me callo, le decimos, usted dirá, porque usted es la autoridad de esa persona, porque Dios respeta las autoridades, porque Dios puso toda autoridad, dice la Biblia, toda autoridad es impuesta por Dios. No lo haga en desorden, no llame a la persona aparte, ay, mire, el Señor me mostró por ahí algo de usted. Hágalo en el orden del Señor, porque es la forma como usted va a prosperar y el Señor le va a multiplicar el don que usted ha recibido para la iglesia. Le estoy hablando de la iglesia. Ese es el primer propósito. El segundo propósito de la profecía es hablarle a los no creyentes, y Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 14 versículo 24 y 25. Dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Por eso la profecía no está referida únicamente al futuro, porque si entra una persona y yo empiezo a profetizar el futuro, lo primero que me va a decir es que soy un charlatán, que soy un mentiroso, que soy un manipulador. Porque todos sabemos que todos buscamos prosperidad económica. El Señor te va a bendecir y te va a prosperar el negocio que tú tienes. Todos lo sabemos porque todos lo buscamos. Y la persona cuando oye esa clase de profecía va a decir charlatán, mentiroso. Por eso Dios revela ¿qué? El pasado. Y eso fue lo que Dios me permitió vivir por primera vez con estos jóvenes. Cuando yo llegué a la casa de mis ovejas en Londres, estos muchachos estaban amanecidos. Habían amanecido hasta las 6 de la mañana bebiendo aguardiente. Cuando yo llegué a las 12 del día, pues los tipos apenas estaban levantándose, ¿qué? Con un guayabo de esos que me recibieron a punta de cola y pola. ¿Quiere una cola y pola? Y yo no, gracias. Y nos pusimos a almorzar y después Ana Milena dijo, vamos a orar. Y esos tipos, ¿orar? Y empezamos a orar. No eran creyentes. Y estando en ese momento, por primera vez en mi vida, Dios empieza a mostrarme cosas en el corazón de ellos. Yo decía, pero ¿qué pasa? ¿Por qué tengo que hablarle a este muchacho del papá? Y empecé a decirle, mire, no aguanto más. Pero su papá lo está buscando allá en Pereira. Su papá hace años que no lo ve. Pero su papá hoy quiere pedirle perdón. Llámelo y dele la oportunidad de perdonarlo. Y ese tipo empezó a llorar y dije, ups, aquí pasó algo. Y entonces el siguiente dijo, ay, ore por mí. Bueno, venga, yo voy a orar por usted. Señor, y bendícelo. Y Padre, y de pronto el Espíritu Santo me dice, dígale que su hermano ya lo perdonó por el robo que él le hizo y con la plata que él se le voló para acá. Y le dije, tu hermano te ha perdonado, llámalo, porque ya sabemos que yo sé que te robaste una plata y con esa te viniste a Londres. Y empezó el tipo a llorar. Luego me dice el otro que estaba ahí medio dormido, ay, entonces ore por mí. Yo, bueno, venga, yo oro por usted. Pero por dentro yo estaba lleno de miedo porque no sabía qué estaba pasando. Y el Señor me dice, dile que yo conozco su dolor, porque hace 8 días su hija hizo la primera comunión. Y porque tiene una hija que no conoce, porque cuando él salió de Colombia, su esposa estaba en embarazo y aún no la conoce personalmente. Y yo le dije eso, y ese tipo empezó a llorar. ¿Qué pasó? ¿Para qué usó Dios
esa palabra profética para demoler la dureza de un corazón, para demostrar que Dios sí es real, para demostrar que Dios sí ha estado en el pasado, que ha estado en el presente y que va a estar en el futuro de las personas. No para yo decirle hoy que soy el más duro de los duros, porque Dios me usa cuando Él quiera. Hay temporadas que yo le digo, uy Señor, ¿y qué pasó? Para que te acuerdes que tú eres humano y que yo soy el que tiene el poder. A mí me pasa eso. Y el Señor me dice, tú eres humano, yo soy el del poder. Y entendí que la profecía para un no creyente es para que esa persona pueda realmente ¿qué? Convertirse. Pero Dios va a llegar un momento, y mire, recuerdo mucho una noche que estaba orando con ellos, cuando yo les dije, mire, Dios se ha manifestado con poder en sus vidas. No había visto una manifestación tan sobrenatural en la vida de alguien como en la de ustedes. Pero hoy el Señor me dice que a partir de este día callará, porque Dios llega un momento en donde calla para probar y conocer lo que hay en el corazón del hombre. Porque el hombre se acostumbra a que otro hombre le empiece a hablar sobre el futuro, a que le prediga cosas, a que le manifieste cosas sobrenaturales de Dios. Pero llega un momento en donde Dios le dice, tú vas a callar y este tiene que tener una relación personal conmigo, para que a través de ese encuentro íntimo y especial conmigo yo me pueda manifestar en él, porque él no puede hacer de ti un Dios. Yo le quiero enseñar a usted que si Dios le ha dado ese don, usted lo use correctamente, porque ¿sabe qué pasa? Dios no comparte su gloria con nadie. Y cuando usted levanta un ídolo, ¿sabe qué hace Dios? Derriba los ídolos. Y si usted quiere vivir larga vida en la tierra del Señor, pues mejor usted no se convierta en un ídolo para la gente. Ay, que yo quiero con el líder tal. Preocúpese. No busque a la gente, busque a Dios. Ahora, en tercer lugar, ¿cuál es la tercera cosa que yo debo discernir de la profecía? Su mensaje. Pablo nos dice, júzguela, examínela. Le voy a dar algunas preguntas que le van a ayudar a discernir la profecía. La primera, o 3A, ¿está de acuerdo la palabra que recibí y en armonía con los principios bíblicos? Mire, he atendido personas que llegan y me dicen, me separé de mi mujer. Y uno, ¿pero por qué? Claro, allá llegó el profeta fulano de tal un día y me dijo, no, usted hermano se casó mal. Yo sé que el Señor me muestra que su corazón está dolido. Y el Señor lo libera de ese pacto, no se preocupe. Yo sé que usted ama a otra mujer, vaya y vuelva a la mujer de su juventud. Disfrute con esa gacela. Sí, porque así me han dicho y yo digo, tremendo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios frente al divorcio? ¿Qué dice? Dios odia el divorcio. Eso no puede ser una palabra profética. No sé si usted ve noticias, pero hace un par de meses cayó un pastor en Pasto. Dígale al de lado, un pastor. ¡Qué oso! ¿Y sabe por qué cayó ese pastor? Porque se dejó meter cuento de una profeta. Esa unción hay que empezar, ¿qué? A delegarla, a dejarla, hay que dejar un legado. Y yo sé que en la medida que usted tenga encuentros sexuales con doncellas vírgenes, su poder, esa unción va a crecer. ¿Dónde dice la Biblia eso? Si la Biblia dice que el obispo a buen cargo aspira, pero ¿con cuántas mujeres debe estar un pastor o un líder de la iglesia? Dígame. Con una sola. ¿Era una profecía de Dios o del diablo? Del diablo, pero como el hombre tenía su carne, uy, gloria a Dios, llegó la revelación del cielo y se desvió. ¿Cuántas personas hoy no quieren ir a una iglesia en Pasto? Porque tenemos un pastor en contacto allá y nos dice, esto está duro acá. ¿Cuántas personas mató espiritualmente ese pastor por no discernir frente a la palabra de Dios? Esposo de una mujer, no dado al vino, por eso el pastor no puede tomar trago. No, pastor, tranquilo, una cervecita, una caja de cerveza no le pasa nada, usted aguanta, usted aguanta. No, eso no es de Dios, eso no es profético. Bueno, es profético del diablo, no del Señor, no es luz, es destrucción. Entonces lo primero usted que debe preguntarse es, ¿está de acuerdo a la palabra? ¿Contradice la Biblia? Si la contradice, de una vez póngale una X y diga, este está usado, váyase, lo reprendo, como le dijo Jesús a Pedro. ¿Sabes qué? Te reprendo, Satanás. Porque el diablo también le va a hablar y le va a hablar palabra de Dios. Ahora, lo segundo que usted debe examinar del mensaje, ¿qué promueve la profecía? ¿La exaltación de Cristo o su exaltación? Si todo lo que usted le profetizan es para su gloria, preocúpese,
porque no creo que sea mucho de Dios. Lo tercero, o 3C, ¿qué está comunicando la profecía? ¿Cuál es el mensaje que le están llevando? Lo cuarto, o D, debe llevarlo a Jesús, motivarlo a vivir en santidad. Lo que pasó con el pastor, ¿lo motivaba a la santidad? No. Eso es a lo que nos debe mover la profecía. Y lo quinto, o E, si es palabra de Dios, se tiene que cumplir. La palabra de Dios se cumple, porque Dios no miente ni Dios se arrepiente. Me encanta como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Él no fue parido por una mujer. Él no es humano. Y lo que Dios dice se cumple. Le garantizo que lo que Dios me ha dicho a mí que viene de Dios se ha cumplido. Que es en su tiempo es otra cosa, pero se cumple, porque la palabra de Dios es así. Dios no es infiel. Dios no puede negarse a sí mismo. Lo que Él promete, lo cumple. Y eso es una buena forma para medir a un profeta. Si lo que Él ha dicho en otras ocasiones se ha cumplido o no. Ahora, mi mamá espiritual tiene su grado de profeta, porque ella, cuando yo llegué a donde ella estaba, a la iglesia donde ella estaba, yo llegué sin trabajo, llevaba 18 meses. Y ella me dijo, mi hijo, Dios me revela que usted necesita ordenar su vida en esto, en esto, en esto, en esto. Y yo empecé a trabajar. Como a la tercera cita de cuidado que fui a donde de ella me dijo, el Señor me mostró algo. No se preocupe, en menos de 2 meses el Señor le va a dar un trabajo, porque usted ha obedecido al Señor, porque usted se ha humillado delante de Dios. Mire la diferencia de otros que dicen, tranquilo que el Señor le va a dar eso, tranquilo. No, ella me dijo, usted obedeció primero, y producto de obedecer y de sujetarse a Dios, Dios me ha dicho a mí ahora que usted en menos de 2 meses tendrá un trabajo. Y se cumplió. No me salió uno, me salieron 2 trabajos en el tiempo en que el Señor había predicho o que lo había pronosticado a través de ella. Entonces, una buena forma de saber si lo que me están hablando es verdad es, ¿esa persona ha tenido palabra profética antes? ¿Se ha cumplido o es puro bla, 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 bla? Dígale el del lado, bla, 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 porque hay muchos que hablan y nada, porque Dios no está en ellos, porque Dios no se ha manifestado en ellos. Ahora, lo cuarto que usted debe examinar de la profecía o que debe entender de la profecía es la fuente. Toda palabra profética, toda profecía es inspirada ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios, no es por el hombre. Pero ojo, présteme atención a este punto. La profecía no la puede convertir en doctrina. La profecía no es teología. La profecía de un hombre no puede reemplazar lo que está escrito en la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Siempre que un profeta de Dios hable es inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Ojo, no es doctrina, no es teología, pero tampoco es palabra de hombre. Y como tal yo debo considerarla y respetarla, analizarla, juzgarla y ver si verdaderamente es para mí o no es para mí. Y como es una palabra de hombre, voy al quinto punto que usted debe analizar y debe entender de la profecía. El carácter del profeta. Muy importante esto, que usted analice quién es el profeta. ¿Cuáles son las características de un verdadero profeta de Dios? En primer lugar, tiene un llamado de parte de Dios, pero es consciente de la presencia de Dios y de la autoridad de Dios en su ministerio. Ahora usted me preguntará, ¿eso cómo se puede medir de manera práctica? Fácil. ¿Ese profeta se congrega en una iglesia? ¿Ese profeta tiene un pastor? ¿Está sujeto a las reglas de ese lugar? ¿Vive los procesos de la iglesia? Porque hay mucho profeta suelto, hay mucho profeta itinerante. Créame, cuando uno está en una iglesia lo empiezan a llamar, mire, tengo un predicador buenísimo, ¿sí? ¿Quién es? No, el profeta fulano de tal. ¿Y dónde se congrega? No, él va de iglesia en iglesia, no me sirve. ¿Por qué? Porque no tiene el carácter de Dios, no sabe lo que es la autoridad de Dios. La Biblia dice que si tú no te sujetas a las autoridades que ves, ¿cómo me vas a venir a decir a mí que te sujetas a Dios? Sujétate primero al jefe.
Sujétate a tu papá, a tu mamá, y luego si ven y me das la palabra profética. Sujétate a tu líder en la iglesia y luego ven y me das la palabra profética. Antes no, porque no está sujeto al orden de Dios. Entonces pregúntese, ¿esa persona está plantada? ¿Respeta la autoridad? ¿Cumple los procesos? Ahora, en el segundo lugar, el del carácter del profeta, ¿vive en santidad? Conozco profetas que han tenido como 5 y 6 matrimonios. ¿Será que eso es vivir en santidad? ¿Integridad? ¿Pureza de carácter? ¿Será que tiene visos de inmoralidad? Hay profetas que uno los ve y dice, uy, con esa mirada lujuriosa, fantasiosa, ojo, ¿vive apartado del pecado? Son preguntas que yo me debo hacer sobre la vida de la persona. Lo tercero del profeta, del carácter, no da mensaje a su antojo o al gusto de la persona. Hay profetas que solo buscan es que no se atreven a profetizarle diferente, como los 400 profetas de Acab. ¿Por qué no le querían profetizar lo que Dios sí decía? Porque perdían los beneficios de ser profetas del rey, la comidita, el sueldito fijo. Y hay gente que profetiza así. Ay, el Señor me mostró algo, hermano. De verdad, de verdad. Sí, hermano, pero ay, es que usted sabe las necesidades en la casa han estado. Ay, hermano. Pero el Señor me mostró una cosa tremenda de usted que ni se imagina. Porque los he visto. Y la gente empieza, pero ¿cómo? Ay, no, hermanito, y verdad, hermanito, y tiene que necesidad en la casa. Yo le mando un mercado. Amén, aleluya. El Señor me mostró, esta mañana sí me dijo que alguien iba a usar. Gracias, Señor. Gracias. Pero el verdadero profeta no se ajusta a su necesidad para dar un mensaje. Segunda de Crónicas 18, 12 y 13. Mire lo que le pasó a Micaías. El mensajero que mandaron a buscar al profeta le dijo lo siguiente: oye, Micaías, los profetas de Acab anuncian al rey cosas buenas. Yo, pues, te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Dile al rey, complácelo. Por favor, mira, te va a ir bien. Seguramente te van a dar tus moneditas de oro. Y seguramente la Biblia no nos registra eso, pero yo empecé allá a decir, te van a dar ahí, seguramente te dan una casa y no vas a tener que preocuparte por el futuro. Tranquilo, tranquilo. Pero mire lo que le dijo Micaías: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey y le dijo lo que Dios le había dicho, ¿cierto? Primero lo engañó y le dijo, no, sí, suba que usted va a conquistar. Y él dijo, no me diga mentira, no le he dicho que siempre me hable la verdad. Bueno, quiere ver la verdad, yo vi a Israel desolado, a usted lo vi muerto. ¿Qué más quiere? Y si ve y le dijo al otro, entonces Acab le dijo a Josafat, si ve que siempre me profetiza lo malo, si ve que este es el ave de mal agüero, yo le dije que no lo llamáramos. Pero él le había dicho ya al mensajero, yo voy a hablar lo que Dios me mande hablar. Usted y yo debemos hablar lo que Dios nos mande hablar. Aquí no hay compromisos con nadie. Usted puede ser el que más diezme, usted puede ser el que más ofrende, pero si Dios me manda a mí a decirle algo, yo tengo la obligación de decirle a usted lo que Dios me mandó a decir, aunque a usted no le guste. Dígale al de lado, aunque no le encante. Yo le voy a hablar lo que Dios me mande a hablar. Y créame que lo he tenido que hacer. Le he hablado a gente cosas que no me han gustado, pero lo he hecho. Y al final viene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda mi mente y mi corazón, pero en el orden de Dios. La cuarta característica de un profeta de Dios es íntegro. El profeta de Dios nunca le va a pedir a usted plata, porque un profeta no vive o no profetiza por plata. Nosotros profetizamos porque Dios nos manda a profetizar, a decirlo. Miqueas 3:11 dice, sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por precio. Eso es igual que llamar a Walter Mercado. Eso es lo mismo que consultar la línea psíquica de Salomón. Eso es lo mismo que ir a donde el que lee el tarot o el que tiene la cienciología o el que tiene la numerología. Es lo mismo, porque usted va allá y usted tiene que pagar. Por eso usted como cristiano no se puede prestar a eso. Usted no puede abrir consultorio aquí de brujo cristiano para profetizarle a la gente, porque usted se vuelve ¿qué? Un adivino. Y en quinto lugar, la quinta característica de un profeta de Dios: ama a Dios, pero también ama a la gente.
El profeta no es el que va a llegar a decirle, uy, usted se va a podrir, ya lo vi, la destrucción del infierno, claro, pecador, adúltero. Yo lo sabía, el Señor me lo mostró. Natán no hizo eso con David. Natán amaba a Dios, pero también amaba a David y no lo maltrató. Lo confrontó de una manera en donde David pudo ¿qué? Arrepentirse. El profeta ama tanto a la persona que lo que busca es ¿qué? Arrepentimiento de esa persona, no condenación. Si Dios lo va a usar, usted tiene que decirle, Señor, dame amor para dar esta palabra y por favor, permite que esta palabra tuya traiga arrepentimiento al corazón de esta persona, porque esa es la exhortación. Ahora, mire lo que le pasó a Josafat. Él se detuvo por un momento, 400 hombres hablando, y luego habló el profeta Micaías. Él tenía que tomar una decisión y a usted le va a pasar lo mismo en algún momento de su vida. Usted va a oír muchas voces que le dicen que son proféticas y otra voz que sí viene de Dios, y usted va a tener que hacer un alto en el camino y tomar una decisión. Ojo, porque a Josafat le faltó ¿qué? Discernimiento espiritual. Se detuvo, algo no le quedó muy claro de lo que los profetas de Acab le decían, pero luego ¿qué? Se dejó llevar por las voces de los profetas. ¿Qué le pasó a Josafat? Acab lo convenció y le dijo, vámonos para la batalla, yo me voy a vestir de soldado y tú te vas a quedar con las vestiduras reales. Lo que él no sabía, lo que Josafat no sabía, era que el rey de Siria había dado una orden. ¿Cuál era la orden? Solamente van a buscar al rey de Israel. Y los soldados empezaron a perseguir a quién, al que tenía las vestiduras reales. Y dice la Biblia que entonces Josafat empezó a gritar y a clamar por la ayuda del Señor. Y Jehová lo escuchó y lo salvó. O sea, Dios le tiró un salvavidas. Ojo, que si usted escucha una profecía mala, usted puede terminar ¿en dónde? En destrucción. Y luego no le eche la culpa a Dios. Ay, Señor, pero ¿por qué no me salvó? La misericordia de Dios lo salvó ¿de qué? De morir. Pero la responsabilidad de discernir una palabra profética es mía, no del pastor. Ay, pero el pastor, ¿por qué no me lo advirtió? Ay, pero el líder, ¿por qué no me lo advirtió? Ay, mi mamá, ¿por qué no me lo advirtió? Ay, y uno empieza a pelearle a la mujer. ¿Y usted por qué no habló? Pero si usted no dejó hablar, ojo. Cuando él regresa a Jerusalén, Dios nuevamente le habla a Josafat. Segunda de Crónicas 19, 1 y 2. Dice, Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y le salió al encuentro el vidente Jehú. ¿Quién es un vidente? Un profeta, hijo de Hanani. Y le dijo al rey Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. En otras palabras le estaba diciendo, oiga, ojo con el yugo desigual. Usted es un hombre de Dios, ¿por qué tenía que meterse con Acab, que es un hombre considerado como lo peor de los reyes de Israel? Usted no tiene por qué juntarse con esa clase de gente. Cada vez que se cruce con una persona así de impía y de mala, la ira de Jehová se le va a levantar contra usted. Aprenda. Y esa fue la lección que le quedó en el corazón a Josafat. Si usted ha tenido experiencias negativas con profecía, yo he tenido personas cercanas que han tenido unas experiencias horribles, manipulación, mentiras, engaños. Hace pocos meses me llamó una persona que era amiga mía en Montelíbano y me dijo, te llamo a pedirte perdón. Y yo, sí, porque cuando tú vivías acá yo te invité una noche a orar con una persona y esa persona resulta que me tuvo a mí manipulada por 3 años. Resulta que no era profeta de Dios y todo se ha descubierto. Pero mi vida fue afectada negativamente por las decisiones o por las revelaciones que ella traía a mi vida. Si usted es una de esas personas, hoy dígale al Señor que le ayude a sanar esas experiencias negativas, pero que le ayude a tomar eso como punto de partida para no seguir repitiendo los mismos errores. Mejor busque la revelación de Dios. Dios tiene un propósito y es que lo busquemos a Él como fuente única y verdadera y confiable acerca del futuro. Isaías 45:11 dice lo siguiente, así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador, preguntadme de las cosas por venir. ¿Tú quieres saber qué te depara el futuro? ¿Tú quieres saber qué tiene Dios para ti? Pregúntaselo a Él. No se lo busque o no lo busques en un hombre. Búscalo primeramente a Él, su reino, su justicia. Que Él te lo confirme a través de la gente, porque hasta las piedras hablarán gloria al Señor. Pero acostúmbrate a algo.
No te acostumbres a buscarlo en la gente. No busques la palabra, la revelación del mundo, de la vida en la gente. Búsquenla en la Biblia. Aquí está todo lo que tú necesitas saber. Tu futuro, Él dice, yo tengo un futuro y una esperanza. Los planes que yo tengo para ti son buenos. Bástate mi gracia en este día, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Tú no necesitas saber lo que va a pasar en 10, en 15 o en 20 o en 30 años. Va a pasar lo mejor porque el Señor nos ha prometido llevarnos de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Él lo va a hacer. Pero dice, si obedeces mis mandamientos, si los meditas de día, si los meditas de noche, si los vuelves práctico a tu vida, pues las bendiciones te alcanzarán. ¿Usted ha leído alguna vez el Salmo 23? Dice, ciertamente el bien y la misericordia me alcanzarán. Pero eso es para aquellos que andan ¿en dónde? En la presencia del Señor. Eso es lo que usted necesita saber. Ordene su vida. No busque lo que no se le ha perdido. Él dice, busquen y hallarán. ¿Dónde hay que buscar? En su palabra. Tocad y se os abrirá. Pedid y se les dará, ¿cierto? Buscad y hallará. ¿Y qué más dice? Pedid, buscad y ya se me olvidó el otro. Bueno, tocad y se os abrirá. Eso. Aquí está. El que busca encuentra. ¿Pero dónde debe buscar? En la palabra de Dios. Dios no quiere satisfacer tu curiosidad por el futuro. Dios lo que quiere es producir cambio en tu corazón. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios anhela. Cambio interno. Restauración, renovación, nueva forma de pensar. Lo demás, tranquilo. Él le dice, los pájaros no se preocupan por el mañana. ¿Por qué te preocupas por el mañana? ¿Será que puedes añadir un codo a tu estatura preocupándote tanto? Dios sabe cuántos cabellos tienes en la cabeza. ¿Cuántos cabellos tiene usted? Dígale al de al lado, ¿cuántos cabellos tiene? ¿Cuántos tiene? Aunque sean 3 o 4, usted dice, son 4, pero ¿qué? Son más. Usted no lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Y en sus manos, en las manos de Dios están sus tiempos. Y le voy a dar una palabra profética que el Señor me dio para usted. El Señor me dice que le diga, o Dios me dice que le diga, ¿por qué te afanas tanto? ¿Por qué corres tanto? Corres como buscando el viento, pero al final solamente quedas cansado. Búscame a mí primeramente, te dice el Señor. Búscame de corazón y me encontrarás. Su palabra dice que aquellos que con su corazón deciden buscarlo, Él se deja encontrar. Decídete a buscarlo mejor. Déjate tocar por Él. Él está anhelando tener un encuentro contigo. Él dice que todo esto que Él dio a su Hijo para que nosotros nos reconciliáramos con Él. ¿Por qué te angustias tanto? ¿Por qué tu alma está turbada? Él dice, mejor preséntame tus peticiones y súplicas. ¿Por qué? ¿Por qué te quejas tanto? ¿Por qué tu alma está tan triste? Háblame, habla a mí o clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Yo quiero enseñarte cosas ocultas y secretas que tú no conoces. Cosas que no has oído, yo quiero revelar a tu vida. Experiencias que no has tenido, yo quiero traerlas a tu vida. Porque yo soy Jehová tu hacedor, hacedor de maravillas. Y quiero que me conozcas como ese Dios que te protege y te cuida, capaz de hacer cosas imposibles para el hombre, pero posibles para mí. Así dice el Señor. Dispón tu corazón. ¿Por qué peleas tanto contra mí? ¿Por qué te levantas en guerra en contra mía? Dice el Señor. ¿Por qué me juzgas? ¿Por qué me señalas de tus malas decisiones? ¿Por qué no te responsabilizas de tus propios actos hoy?
¿Por qué mejor no reconoces tu pecado delante de mí? Y yo, que soy fiel y justo para perdonarte, te voy a limpiar de tu maldad. Humíllate, dice el Señor. Porque si te humillas delante de mí, si invocas mi nombre y te arrepientes de tus malos caminos, entonces yo escucharé desde el cielo, perdonaré tu pecado y sanaré tu tierra. Así dice el Señor en su palabra. Arrepiéntete hoy. ¿Dónde necesitas de Él? ¿En qué área de tu vida? Yo estoy aquí para ayudarte, dice el Señor. Yo tengo mucho que darte. Yo soy el que endereza las sendas torcidas. ¿Cuál es tu senda? Yo quiero llevarte por la senda de justicia, por amor de mi nombre. Yo soy tu pastor y yo te he dicho a ti que nada te faltará. Que aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo y eso yo te recogeré. Así dice el Señor. Yo soy Jehová Raá, el que te hace descansar en delicados pastos, el que te pastorea junto a aguas de reposo, el que hace que tu copa se llene y rebose, el que adereza la mesa en presencia de ti delante de tus angustiadores, el que te infunde aliento con su vara y con su cayado, el que te acompaña aunque andes por valle de sombra y de muerte, el que te dice: no temas, porque yo estoy contigo, estaré contigo hasta el fin de los tiempos. Ese es el Señor. Ahora dile a tu alma: ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te turbas, alma mía? Y pídale a Dios que ahora le dé una palabra a Él, a usted. Que Él se manifieste proféticamente en su vida. Háblame a mí, Señor. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesús. Y te pido a ti, Jesús, porque tu palabra nos enseña que todo lo que pida en tu nombre, creyendo al Padre, lo recibiré. Háblame. Háblame a través de tu palabra directo a mi necesidad, directo a mi aflicción, a mi problema. Dame una palabra que me edifique, que me exhorte y que me consuele, Señor. Porque Él te dice hoy que juntamente con la prueba, Él da la salida. Tú tienes la fuerza, la capacidad de resistir lo que estás viviendo. No te preocupes, porque no vas a morir en el desierto. Entraremos y conquistaremos la tierra prometida. Gracias, Señor, porque es tu Espíritu el que habla en esta mañana, en este lugar. Trae hoy convencimiento a los corazones de que la mejor fuente y la única fuente que no falla eres tú. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y por eso cada vez que el hombre falla, yo te alabo más, Señor, y te glorifico más, porque se muestra más tu perfección, más tu poder. Gracias, Dios. Gracias por no fallarme, por ser fiel a tu palabra.